¿Por qué tu párpado tiembla durante días? Primero, mira qué parte está moviéndose. En menos de un minuto podrás distinguir una molestia común de las señales que sí merecen atención médica, y entenderás por qué intentar detenerla a la fuerza casi nunca funciona. El mito más inquietante dice que ese pequeño latido anuncia una enfermedad neurológica grave. La realidad, en la enorme mayoría de los casos, es mucho menos dramática. Se trata de una contracción involuntaria y localizada llamada mioquimia palpebral. Suele sentirse como si el ojo completo estuviera vibrando, aunque normalmente solo participan unas pocas fibras del músculo que rodea el párpado. Puede aparecer durante segundos, desaparecer y regresar muchas veces a lo largo del día. Y sí, a veces continúa durante varios días o incluso algunas semanas sin que eso signifique que el ojo esté sufriendo un daño permanente. Para entender por qué ocurre, imagina que el nervio facial y los músculos del párpado mantienen una conversación eléctrica constante. Cada vez que parpadeas, una señal nerviosa ordena al músculo contraerse y relajarse. Pero esas fibras también pueden volverse temporalmente hiperexcitables. Entonces descargan pequeños impulsos fuera de turno, como músicos que siguen tocando después de que terminó la canción. El resultado es ese movimiento fino, repetitivo y desesperantemente difícil de controlar. Mito: si puedes sentirlo tanto, todo el mundo debe notarlo. Realidad: la sensación suele ser mucho más intensa que el movimiento visible. Frente al espejo quizá descubras apenas una ondulación diminuta, generalmente en el párpado inferior. Esto importa porque el cerebro amplifica las sensaciones impredecibles. Cuanto más pendiente estás del temblor, más intrusivo parece, aunque la contracción no se haya hecho más fuerte. Otra creencia popular sostiene que el culpable siempre es la falta de sueño. La realidad es más interesante. Rara vez existe una sola causa. La mioquimia suele aparecer cuando varios factores reducen al mismo tiempo el umbral de excitación de los nervios y músculos. Dormir poco es uno, el estrés es otro. También pueden contribuir el exceso de cafeína, el alcohol, la nicotina, el ejercicio extenuante, la irritación ocular y pasar demasiadas horas concentrado frente a una pantalla. La pantalla no hace que el párpado tiemble porque emita alguna energía misteriosa. Lo que sucede es que, al fijar la vista, parpadeamos menos. La superficie del ojo pierde humedad, aparece irritación y el sistema de parpadeo trabaja en condiciones menos cómodas. Si además llevas 2 noches durmiendo mal y has tomado más café para compensarlo, tienes una combinación bastante convincente. Aquí aparece una paradoja. Cuanto más te preocupa el temblor, más estrés produce. Cuanto más estrés produce, más fácil puede ser que continúe. No es imaginario ni está ocurriendo solo en tu cabeza. La contracción es real, pero la atención y la tensión pueden alimentar el contexto fisiológico que la mantiene. Mito: si dura varios días, necesariamente está empeorando. Realidad: la duración no siempre refleja gravedad. Un párpado puede entrar en una especie de racha de irritabilidad y tardar en recuperar su ritmo normal, especialmente si el desencadenante sigue presente cada día. Dormir 6 horas una noche y 8 la siguiente quizá no compense una semana acumulada de cansancio. Reducir un café tampoco cambia de inmediato una superficie ocular reseca. Por eso el temblor puede persistir incluso después de que hayas empezado a cuidarte. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando parece tener voluntad propia? El mito dice que necesitas una maniobra secreta capaz de apagarlo en segundos. La realidad es que no existe un interruptor universal. Apretar el ojo, masajearlo con fuerza o tratar de inmovilizar el párpado suele añadir irritación. Lo más útil es buscar y reducir los desencadenantes durante varios días seguidos, recuperar horas de sueño, moderar temporalmente la cafeína, descansar la vista, evitar frotarte los ojos y atender la sequedad ambiental. Una compresa tibia puede resultar agradable y ayudar a relajar la zona, aunque no garantiza una desaparición inmediata. Si notas ardor, sensación de arena o necesidad constante de parpadear, la sequedad ocular podría estar participando. Las lágrimas lubricantes simples pueden ayudar a algunas personas, pero conviene consultar a un profesional si tienes una enfermedad ocular. ¿Utilizas lentes de contacto o no sabes qué producto elegir? Mito: seguramente te falta magnesio. Esta explicación circula porque el magnesio participa en la función muscular y nerviosa, lo cual es cierto. El salto incorrecto consiste en asumir que cualquier contracción demuestra una deficiencia. Un temblor aislado del párpado, sin otros síntomas ni una evaluación clínica, no permite diagnosticarla. Tomar suplementos a ciegas tampoco es inocuo. Pueden causar diarrea, interferir con medicamentos y resultar problemáticos en personas con enfermedad renal. Lo razonable es observar primero los factores comunes y dejar que un profesional valore posibles deficiencias si existen otros indicios. La Academia Americana de Oftalmología describe la mioquimia como una condición frecuente y habitualmente benigna, asociada a desencadenantes cotidianos como estrés, fatiga y cafeína. Pero benigno no significa que debas ignorar cualquier movimiento alrededor del ojo. Aquí el contraste entre mito y realidad se vuelve importante. El mito sería pensar que todos los espasmos faciales son la misma cosa.
La realidad es que el patrón del movimiento cambia mucho la interpretación. La mioquimia típica es fina, localizada y suele afectar un solo párpado. No suele cerrar el ojo por completo ni extenderse por toda la cara. Si ambos ojos se cierran con fuerza de manera repetida, podría tratarse de un problema diferente llamado blefaroespasmo. Si las contracciones empiezan alrededor de un ojo y se propagan hacia la mejilla o la boca del mismo lado, los médicos consideran, entre otras posibilidades, un espasmo hemifacial. Esos cuadros no significan automáticamente algo peligroso, pero sí justifican una evaluación en lugar de asumir que solo falta descanso. También conviene pedir atención médica si el párpado está rojo, muy hinchado, doloroso o presenta secreción, si el movimiento afecta la visión, si el párpado cae, si notas debilidad facial, si el ojo se cierra por completo con cada espasmo, o si las contracciones aparecen en otras zonas del cuerpo. Y si el temblor persiste durante semanas, se vuelve más intenso o interfiere con tu vida, una consulta con un oftalmólogo o médico puede confirmar qué está ocurriendo. Una caída facial repentina, dificultad para hablar, pérdida de fuerza o cambios súbitos de visión requieren atención urgente, porque ya no encajan con la mioquimia palpebral común. El detalle tranquilizador es que la molestia habitual no suele dañar el ojo ni avanzar inevitablemente hacia una enfermedad seria. Según recursos clínicos de Cleveland Clinic, muchas contracciones palpebrales desaparecen cuando se resuelven sus desencadenantes, aunque el tiempo puede variar, y esa variación explica buena parte de la frustración. El cuerpo no siempre responde en el momento exacto en que decidimos descansar. Mito: si no puedes controlarlo, significa que algo está fuera de control en todo tu organismo. Realidad: muchos procesos automáticos funcionan sin obedecer una orden consciente. Tampoco puedes decidir el momento exacto de cada latido del corazón o movimiento intestinal. El párpado simplemente hace visible, durante un rato, una pequeña parte de esa actividad automática. La próxima vez que empiece a vibrar, prueba una observación concreta. ¿Es una ondulación leve en un solo párpado? ¿O está cerrando el ojo y moviendo otras partes de la cara? Esa diferencia vale más que contar cada contracción. Después revisa el contexto: sueño, estrés, cafeína, irritación y tiempo frente a pantallas. Tal vez no puedas ordenarle que se detenga, pero sí puedes cambiar las condiciones que lo mantienen. Y mientras esa diminuta pulsación insiste en reclamar toda tu atención, recuerda la realidad detrás del mito. A menudo no es una alarma del cuerpo, sino una señal pequeña de que tu sistema necesita menos estímulo, más descanso y un poco de paciencia. Sígueme para más historias como esta.